Buenos días y bienvenidos al canal de YouTube de Conceptos de Trading. En el día de hoy vamos a estudiar Netflix, una de las empresas más importantes a nivel actual. Vamos a ver un poquito primeramente su largo plazo en un gráfico diario y lo que vamos a hacer básicamente es buscar zonas de entrada a favor de la tendencia, es decir, comprando. Bueno, como podemos ver, tendencia claramente alcista de esta empresa que es parte de las FAN. Eh, Vemos claramente máximos y mínimos crecientes en el largo plazo. Vamos a estudiar un poquito cómo se ha estado comportando el activo rápidamente antes de entrar a buscar zonas interesantes para entrar alcistas. Vemos que aquí hubo un retroceso, aquí otro y aquí otro, hasta que finalmente rompe al alza esta zona de resistencia en forma de línea de tendencia y vemos que pasa esa zona a ser una zona de soporte. Vemos que se apoya una vez rompen estos dos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, vemos ahora mismo que nos encontramos aquí una especie de triángulo que rompe también al alza. Vemos que se vuelve a generar aquí dos máximos que no logran superar estos niveles y finalmente, como podemos ver, se genera esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona de resistencia, vemos aquí vuelve a testear, este tampoco puede con ellas, aquí tampoco puede romper hacia el alza, aquí tampoco y finalmente rompe al alza apoyándose esta vez como soporte en esta ocasión de aquí y en esta ocasión de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, una vez rompe esto, vemos lo que está pasando a día de hoy. Esto ya es muy en el corto plazo, ¿de acuerdo? Era más que nada un poquito para poneros en situación de cómo nos encontramos. ¿Dónde me interesaría comprar? En el largo plazo, ¿de acuerdo? En el largo plazo me interesaría comprar si, por ejemplo, el índice, perdón, la acción en concreto llegara, sobre todo, que es bastante improbable, pero a estos niveles, un poquito por encima de este último mínimo ascendente, es decir, si volviera a testear esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta línea de tendencia que claramente sería una zona de soporte muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Qué otra zona sería muy interesante? Si volviera a testear esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Puesto que al que ya ha actuado como soporte, se rompió al alza esta resistencia, debería actuar esa zona como una zona de claro soporte, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿dónde más me gustaría entrar? Quizá ya un poquito más a corto plazo, si el precio fuera a testear esta media móvil en gráfico diario, ¿de acuerdo? ¿Por qué me gustaría esto? Bueno, por el siguiente motivo. Vamos a marcar una línea de tendencia de más corto plazo. Como vemos, vamos a tener un poquito más a un gráfico de 4 horas. Como vemos, después de romper al alza, se apoyaría aquí una vez. Aquí una segunda vez. Y esperaríamos que si fuera a testear por tercera vez esta línea de tendencia, pudiéramos entrar alcistas con un stop loss. Vamos a ver rápidamente aquí. Con un stop loss claramente a estos niveles, ¿no? Por debajo de esta media y por debajo de la línea de tendencia. Quizá en los 3,9, en los 3,95, 3,96 aproximadamente. Hice un post en mi página web de inversiones comentando este activo, en este caso Netflix. Os lo dejo en la descripción para que vayáis si os interesa ver un poquito más lo que comenté, que está un poquito mejor explicado, un poquito más redactado. Pero ya comenté algo muy interesante y es que nos encontramos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La semana pasada nos encontrábamos en estos niveles. Vemos que aquí actuó esta zona como resistencia, después fue rota al alza y actuó aquí como soporte una vez, dos veces y nos encontrábamos en estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? La semana pasada, cuando yo hice la entrega en la página web. Yo comenté que a pesar de que esta era una zona buena de compra en el muy corto plazo, siempre cuando dejáramos un stop ceñido a estos niveles, quizá uno habría saltado el stop, pero yo comenté que no me fijaba, digamos que no me interesaba para nada entrar alcista a estos niveles. ¿Por qué? Para empezar porque la acción en mi opinión está muy sobrecomprada y creo que aún le queda margen para corregir. Preferiría mucho más esperar a que llegáramos a estos niveles de la media móvil comentados y de esta línea de tendencia. Preferiría esperar a llegar a esos niveles y comprar aquí con un stop en estos niveles o bien que volviera a esta zona de aquí, ¿de acuerdo?
¿Es posible que aquí vaya al alza? Sí, ya lo comenté, es muy posible que vaya al alza, vaya a buscar máximos históricos, pero en mi opinión, teniendo en cuenta que tenemos grandes divergencias en RSI, no solo, si nos fijamos aquí, no solo en Netflix, sino en la mayoría de activos, ¿de acuerdo? El Nasdaq incluido, yo creo que aún tenemos bastante margen de caída, ¿de acuerdo? Perdón, otra zona que no he comentado, bueno, sí, perdón, en efecto sí que la he comentado, es esta zona de aquí. Si volviera a testear esta línea de tendencia a largo plazo, que os comentaba aquí, no solo tendríamos a favor el soporte de la línea de tendencia, sino también a favor esta media móvil en gráfico semanal, que es ascendente, ¿de acuerdo? Esta zona sería una muy buena zona de entrada, como os comentaba, a largo plazo, con un stop por debajo, por ejemplo, de este último mínimo ascendente de aquí. Pero vamos a irnos un poquito más al corto plazo, como os comentaba, en mi opinión, vamos a fijarnos en esta última zona de aquí, mi opinión no es muy buena zona, parece que ya está rompiendo, hemos roto por debajo la media móvil en gráfico de 4 horas, de 200 sesiones, no nos da buena espina, vemos que en el caso del gráfico horario ya actúa como una resistencia esta media móvil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuándo volveríamos a estar alcistas? Pues en el caso de que superáramos estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, si hiciéramos un máximo ascendente que estuviera por encima de estos dos máximos y que rompiera al alza la media móvil que ya empieza a girarse hacia abajo, ¿de acuerdo? Por ahora parece que está rompiendo, mucho cuidado porque al ser sábado quizá habrá el lunes con un gap, por tanto quizá yo, como os comentaba, no esperaría estos momentos para entrar alcista. Si queréis entrar bajistas, si es que rompe esto a la baja, podéis entrar bajistas, aunque mucho cuidado porque estamos operando en contra de la tendencia. En el caso de que alguno quiera entrar bajista, recomiendo colocar, vamos a ver, vamos a limpiar un poquito esto, ya hemos hecho análisis alcista, vamos a ver un poquito a nivel bajista, ¿de acuerdo? En el caso de que quisiéramos entrar bajistas, si es que finalmente esto cae por estos niveles y rompe de forma más clara esta resistencia de aquí, esta zona de soporte, si rompiera estos niveles, yo colocaría un stop por debajo, perdón, por encima de este último mínimo descendente, ¿de acuerdo? Vemos aquí claramente que se está formando esto de aquí, ¿de acuerdo? Yo colocaría el stop por debajo, por encima de estos niveles, por lo tanto, un poquito pues por encima de la línea de tendencia bajista que se está generando. Aunque, como os comentaba, soy más partidario de esperar y entrar al alza, a favor de la tendencia, esperar correcciones más graves, a poder ser, como os comentaba, en estos niveles de aquí, donde se encuentra la media móvil. ¿De acuerdo? Esto sería todo. Voy a hacer más vídeos sobre acciones específicas tecnológicas. Un suscriptor me comentó que hiciera un análisis de Sony. Ahora en cuanto pueda también voy a publicarlo. Y nada, os dejo aquí también enlaces a mis publicaciones sobre Apple y Microsoft, que la verdad es que son bastante parecidas. La mayoría de activos tecnológicos se encuentran en la misma situación actualmente. Parece que están empezando a romper esa zona de soporte que tienen todos. Por lo tanto, mucha cautela si vamos a entrar alcistas a día de hoy. Yo esperaría correcciones en la mayoría de activos para entrar a favor de la tendencia. Y poquito más, como siempre, si queréis más información, ir a ver mi web de inversiones, a darle like y suscribiros si os ha gustado el contenido y queréis ver más. Y poquito más, muy buenos días y muy buena suerte con vuestras inversiones. Adiós.